Estamos en comunicación con el secretario general de la bancaria, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Palazzo. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Roberto? Un gusto saludarte, saludar a la audiencia, a todos los compañeros y compañeras que están con vos en el estudio. Bueno, yo contaba ahí al empezar el programa que ya lo están armando, el nuevo gabinete, que hay una especie de gabinete de consenso, aparentemente, como que empezaría la fumata de la paz, pero no sé lo que sabes vos y fundamentalmente lo que opinás. Bueno, lo primero que hay que decir es que a mí me parece que el día lunes a la mañana, toda vez que el presidente de la Nación el domingo reconoció la derrota, admitió que nos faltaron cosas y que otras probablemente se hayan hecho mal, por eso la gente no nos había acompañado con el voto y que a partir del lunes iba a cambiar. Lo que uno indica, el manual, digamos, de la política, es que el día lunes el jefe de gabinete tendría que haber juntado a los ministros, pedirle la renuncia y ponerlas a disposición del presidente la consideración de esa renuncia, con lo cual uno fortalecía la imagen presidencial, ¿no? Porque si algunas cosas las hicimos mal y otras no las hicimos, claramente no se puede hacer lo mismo con las mismas personas porque el resultado va a ser el mismo. Me parece que esa demora fue un error político y desencadena luego en todo lo que hemos visto de esta situación que se ha dado entre el presidente y la vicepresidenta, que creo que son las tensiones no de un proceso electoral, sino las tensiones lógicas que se dan en una coalición, nada más que la dificultad que hemos tenido es que se ha exteriorizado y han ido en escala, pero que, como vos decís, va a encontrar una síntesis en algún punto, porque así como hubo unidad hasta que duela para vencer a la derecha, tiene que seguir esa unidad hasta que duela, aún con disidencia, para no permitir que la derecha siga creciendo como ha crecido en este proceso electoral y ponga en riesgo no solo un resultado electoral, sino también un propio proyecto de país que tiene que encabezar el Frente de Todos. Así que celebro esta situación, suponía, no te diría por información, sino por ahí porque uno habla con distintos referentes, y tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos que te permito, me exima de dar los nombres, y sabía que se iba a tratar de encaminar la situación y creo que razonablemente se va a terminar encaminando, ¿no? Hay una discusión, viste, si uno lee la carta de Cristina, ella habla del gasto y luego hoy el presidente decía, bueno, sí, pero hay restricciones externas que hacen que tengamos que tener cuidado de qué manera manejarnos. Hay un informe de Manuel Álvarez Agis hoy que habla de ese tipo de restricciones, que bueno, que si se dispara el dólar también se dispara la inflación y qué sé yo, y ahí entras, a mí me da la impresión a veces, por ahí vos pensás distinto, que quizás más que el rumbo se discute el ritmo y los riesgos que tiene cada una de las posiciones, pero no sé, por ahí vos lo ves de otra manera. Mira, yo creo que hay, lo primero que tenemos que hacer es admitir cuando cometemos errores, ¿no? Porque si partimos de un diagnóstico de que hacemos todo bien, estamos equivocados porque la ciudadanía nos está diciendo otra cosa. Y a mí me parece que nosotros hemos tenido una falencia en la cual no le podemos echarle la culpa a nadie, es exclusividad nuestra, y el tema de los precios, ¿no? Porque si vos tenés caída de la actividad económica producto del confinamiento, más la caída de la actividad económica de 4 años de Macri, si tenés caída del poder adquisitivo del salario, caída de los ingresos en general y caída del empleo, todos esos indicadores indican con claridad que la falta de demanda tiraría los precios para abajo, o por lo menos lograría una inflación mucho más equilibrada que seguir teniendo el 50% de inflación. Entonces, acá no le podemos echar la culpa a nadie, esto es nuestro, no hemos controlado los precios, y también al no controlarlo y que se hayan disparado de la manera en que se dispararon, no solo perjudicamos el bolsillo de los argentinos, sino que también terminamos siendo funcionarios de lo que decimos combatir, porque hablamos de la tasa de rentabilidad de los sectores formadores de precios, y la inyección fenomenal de plata que puso el Estado para la asistencia social terminó en manos de ellos por no haber controlado los precios que ponen. Entonces, me parece que esta cuestión, más allá de la ejecución del presupuesto o no, es un tema central que tiene que abordar el gobierno, y es cómo controla esa cadena de precios para que el esfuerzo que hace el Estado, que hacemos los trabajadores cuando suscribimos acuerdos salariales en línea con el presupuesto, después no se vean afectados porque 4 vivos deciden
asaltar la mesa de los argentinos con precios como los asaltan. Y lo segundo, la ejecución del presupuesto y la generación o no que puede haber de inflación. Lo primero que quiero decir que tanto el presidente como la vice, como el gobernador, han tenido que lidiar en una situación absolutamente anormal, con una pandemia y con restricciones de inversión externa, ya sea de inversores privados y de organismos internacionales que financiaron a Argentina, porque Macri se agotó ese financiamiento y no nos cree nadie después de Macri, y además porque por la restricción económica hubo menos recaudación. Y con eso escaso dinero se utilizaron correctamente en orden de prioridades. Ahora, sí creo, como dice la vicepresidenta, que si había una ejecución de presupuesto con un 4,5, creo, de déficit, y se ha ejecutado la mitad solamente de ese déficit, debería haber sido, como vos decís, precisamente más intenso y más rápido la ejecución de esa diferencia que todavía le falta para que hubiera en los argentinos mayor capacidad de consumo y eso hubiera generado una mayor reactivación y también, si querés, desde el punto de vista electoral hubiera tenido una sensación distinta a la gente, ¿no? Creo que hay que acompañar con mayor rapidez la política y hay que tener una fuerte política de control de precios que no la hemos tenido. A mí me preocupa también el sector sindical. Yo hace poco escuché a Cavalieri decir tenemos que flexibilizar las relaciones laborales. En estos días en que el presidente habló con mucha gente, había sindicalistas que le decían, mirá, no escuché los cantos de sirenas de armar un gobierno sin Cristina, porque la mayoría de los votos son de Cristina, pero había otros que sí le decían, arma un gobierno sin Cristina. Y la verdad, yo no sé si te comprometo a meterte en este tema. A mí hace rato que me preocupa actores importantes del movimiento sindical, que yo no sé de qué lado del mostrador están, y si están del lado empresario o están del lado de los trabajadores. Ya te cierro la idea. A mí me dio la impresión de que los trabajadores le dijeron que no a los acuerdos que hicieron los sindicalistas. Es decir, los trabajadores dijeron, miren, los sueldos que nuestros sindicalistas pactaron con los empresarios a nosotros no nos alcanzan. Y los sindicalistas, no hablo de vos, obviamente, que conseguiste alguno de los mejores salarios del país, no defendieron entonces las necesidades de los trabajadores, y los trabajadores con este voto también le están diciendo a los sindicalistas, eso que ustedes arreglaron a mí no me alcanza. ¿Vos qué pensás? Bueno, es muy amplio el análisis y merece distintas respuestas, ¿no? Lo primero, respecto a la situación de que alguien piense un gobierno sin la incidencia que tiene que tener la vicepresidenta, es Alicia en el País de la Maravilla. Eso es una coalición de gobierno que quien más aportó desde el punto de vista electoral para lograr ese triunfo fue Cristina Fernández de Kirchner. Y creo que una coalición de gobierno, así como una empresa tiene accionistas, una coalición de gobierno tiene distintos actores. Y si vos sos el accionista mayoritario de una empresa, tu opinión tiene que ser tenida en cuenta y tu participación tiene que ser también protagónica, como lo debe ser una coalición. Así que si alguien tiene en su pensamiento la imposibilidad que la presidenta exprese, discuta políticas desde su punto de vista, que luego merecen y requieren una síntesis, está equivocado. Lo segundo que tengo que decir respecto a esto del comentario de que hay que flexibilizar las relaciones laborales, claramente no lo comparto, venga de donde venga el concepto, sea de los sectores políticos, empresarios o de propios compañeros dirigentes sindicales, inclusive con este tema de la indemnización, que dicen que con esto de la eliminación de la indemnización se generaría empleo. Yo lo que quiero decir es que flexibilizando las relaciones laborales y en ellas, incluyendo la eliminación de la indemnización, no genera empleo. Eso es una falacia, una hipocresía y una mentira. Y como me gusta dar datos concretos al respecto, yo lo que puedo decir es que nosotros, en mayo del 2003, cuando se inicia el periodo de reactivación en la economía, en la Argentina habían 334.000 empresas con trabajadores de
hasta 500 trabajadores. De 100 a 500 trabajadores habían 334.000 empresas y habían 2.750.000 trabajadores registrados. En diciembre del 2015, cuando se va Cristina Fernández de Kirchner del gobierno, habían 567.000 empresas, quiere decir 233.000 más, el 70% crecieron las empresas, y habían 4.950.000 trabajadores registrados, es decir, crecieron el 80% de los trabajadores registrados. ¿Por qué doy estos números? Porque son contundentes, no son las indemnizaciones, las leyes o los convenios colectivos, es la economía y la política económica. Cuando uno tiene política económica, donde haya una alianza entre la matriz productiva, la industria, los trabajadores, se generan empleo aún con estas leyes que ellos consideran tan nocivas. Después vemos que en los mayores periodos de flexibilización de la Argentina, que son los 90, la tasa de desocupación fue el 24%. En los 2000 fue del 23,6%. Néstor Kirchner asumió con más desocupados que puntos de votos. Entonces quiere decir que cuando se flexibilizan las relaciones laborales crece el desempleo. Y cuando la política económica cambia y tiende a la producción, se generan empresas y se genera empleo. Así que no estoy para nada de acuerdo con ningún punto de flexibilización en las relaciones laborales, venga donde venga el comentario. Y bueno, ahora va a haber elecciones, va a haber una nueva CGT, o no sé si es un nuevo secretario general o una nueva cúpula, no sé cómo va a ser eso. ¿Qué expectativas tenés al respecto? Que se logre una unidad, así como hubo unidad en lo político, por supuesto, teniendo en cuenta historia, presente y futuro de quienes deben acompañar y defender un proyecto y modelo de país, que se trate de lograr una síntesis. Me he escuchado decirlo, creo que esta es la cuarta nota que más o menos hacemos en el último tiempo, desde la pandemia contigo, y siempre he dicho lo mismo. Unidad con un programa, porque cuando tenemos un programa es más fácil elegir las personas. Si ponemos las personas delante de discutir un programa, es nada más que rosca, y la rosca termina en quién tiene más cantidad de congresales y es el que va a imponer un secretario general. Yo prefiero que discutamos un programa y quien, después del programa que pongamos los nombres, ¿no? Esto sería mi idea. Creo que tiene que ser amplia la unidad, creo que estamos ante una situación en donde nos están haciendo sentir el rigor del establishment, porque ante cada situación que pasa hay una doble vara con la que se miden las situaciones, ¿no? En la Argentina, y a nosotros los sectores populares nos hacen pagar un costo altísimo mientras ocultan las realidades de los sectores que ellos defienden, que son los gobiernos de derecha. Así que cuando esto pasa y el poder mediático y el poder económico concentrado acompaña a la derecha, hay que recostarse en los movimientos populares, sean estas organizaciones sociales, sindicales, y en eso se necesita la mayor amplitud para defender y sostener un gobierno que cuando tenga que corregir cosas, las corrija como supongo que las va a corregir ahora. Sergio Palazzo, secretario general de la Bancaria. Muchas gracias, Sergio. Espero, Roberto, espero que todo un abrazo grande a todos. un abrazo grande.